El campo magnético es la región del espacio en el que se aprecia el efecto de un imán o de una carga en movimiento, habitualmente en forma de corriente eléctrica. Recordamos que si tenemos el imán con su polo norte y su polo sur, a su alrededor se generará un campo magnético con líneas saliendo del polo norte y entrando en el polo sur, o en el caso del interior, las líneas vendrán por aquí, del sur hacia el norte. Recordamos que son líneas que siempre son cerradas y la inducción magnética o campo magnético se identifica con la letra B, con un vector encima, porque se trata de una magnitud vectorial. Entonces, lo más interesante de esto es que son líneas cerradas. De hecho, cada línea del campo que sale debe entrar de nuevo, lo que significa que no puede existir un polo norte o un polo sur aislado, ya que las líneas siempre tienen que tener salida del imán y entrada de nuevo. El campo magnético sabemos que se mide en la unidad llamada Tesla. Ahora veremos por la ley de Lorentz a qué unidades corresponde. Entonces, si seguimos viendo el efecto de una carga en movimiento, bueno, pues si estudiamos cómo se comporta una carga que penetra en un campo magnético B, pues podemos tener tres casos. En el primer caso es que dicha carga, considerada por ejemplo positiva a efectos de la teoría, entre en el campo magnético con una velocidad v perpendicular a dicho campo. En ese caso se produce una fuerza magnética cuyo módulo es el valor de la carga por la velocidad por el campo. En el caso de que el campo magnético y la velocidad de la carga positiva, bueno, en este caso positiva, sea paralela o antiparalela con respecto al campo, lo que se estudió en los experimentos es que la fuerza magnética sufrida por la carga era nula. Sin embargo, si teníamos un campo magnético cualquiera, un campo magnético B, y una carga entraba con una velocidad v con un ángulo alfa distinto tanto de 90 como de 0, lo que le sucede a esa carga, bueno, pues es que la fuerza que sufre es igual a Q por V por B por el seno del ángulo que se forman entre la velocidad y el campo. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a que el caso intermedio, si cogemos la velocidad, podemos descomponerla respecto a alfa en dos componentes. Una componente totalmente perpendicular al campo magnético y una componente totalmente paralela al campo magnético. Paralela y perpendicular. El caso de la componente paralela, ya lo hemos visto aquí, no produciría ninguna fuerza magnética, y el caso de la componente perpendicular o la componente V por el seno del ángulo produciría una fuerza de tal modo que en este caso, perdón que lo he dibujado, la fuerza sería así, y en este caso pues también tendríamos una fuerza que iría pues como así, perpendicular a V y a B. Una vez estudiados estos tres casos, se llegó a la conclusión de que, uy, me ha parecido ahí una cosa, bueno, no importa, se llegó ahí a la conclusión de que la fuerza magnética sufrida por una carga en movimiento respondía a un producto vectorial de tal forma que esa fuerza era igual a la carga por la velocidad vectorial, producto vectorial por el campo. Y eso es lo que es la ley de Lorentz. Eso significa que este producto vectorial, vamos a tener que hacerlo con la regla de la mano derecha, que esta fuerza va a ser siempre perpendicular al plano formado por V y B, y bueno, y gracias a esta podemos definir el concepto de Tesla. ¿Por qué? Porque si el campo, despejando el campo, nos da que es fuerza entre carga por velocidad, el Tesla va a ser fuerza, Newton, carga, coulombios, y velocidad, metro partido segundo. De hecho, en el libro lo que nos aparece es que el coulombio partido segundo es igual al amperio. Es una unidad de intensidad de la corriente que veremos más adelante, y por lo tanto podemos decir que cualquiera de estas dos igualdades es lo mismo que un Tesla. Entonces, un Tesla es el valor del campo que debe tener un campo magnético si una carga de un coulombio entra con una velocidad de 1 metro segundo y sufre un newton de fuerza por haber entrado en eso. El Tesla, de hecho, es una unidad muy grande, y lo que se utilizan a veces son subunidades como el Gauss o G mayúscula, cuya igualdad es que un Tesla equivale, pues las tres rayitas, a 10 a la 4 Gauss. Por último, en ocasiones, voy a borrar todo para que no se vean más cosas de otra asignatura, en ocasiones nos podemos encontrar con que además que un campo magnético existe a la vez
un campo eléctrico que provoca una fuerza eléctrica. En ese caso, la fuerza total sobre una carga que entra en una zona del espacio con un campo magnético B y con un campo eléctrico E sería el siguiente. Fuerza eléctrica más fuerza magnética. O lo que es lo mismo, Q por el campo eléctrico más Q por la velocidad vectorial del campo. Por lo tanto, sacando factor común, nos quedaría que esto es igual al campo eléctrico más V por B. Este tipo de campos podemos dibujarlos de forma muy sencilla. Supongamos que tenemos aquí un campo magnético B que entra dentro de la pantalla. Supongamos también una partícula positiva, por poner un ejemplo, que entra con una velocidad perpendicular a la pantalla, perpendicular al campo B, esto es valor I y este sería valor menos K. Bueno, pues dado que el efecto que haría sería sufrir una fuerza magnética de valor más J, si a la vez estuviéramos en un campo eléctrico de tipo así, negativo abajo, positivo arriba, esto podría ocurrir si ocurrieran los dos campos, ¿de acuerdo? Si sucede así, la fuerza eléctrica provocada por este campo E, que como veis va de más a menos, la fuerza eléctrica tendría este sentido, menos J. Esto no significa que siempre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica vayan a ser contrarias. Habrá veces que el efecto de ambas se sume, como vemos aquí, o habrá casos en los cuales la suma de esta más la suma de este efecto, pues lo que haga es anularse. Eso dependerá ya del ejercicio.